Este es el apunte de matrices. Nosotros habíamos definido ya la idea de matrices como un ordenamiento numérico de manera rectangular, ¿sí? Como a ver el chat. Bueno. Como un ordenamiento rectangular, eso decíamos, ¿sí? Como esto que está acá, que estoy marcando, digamos. Y según la cantidad de filas, que es lo que contamos así, la cantidad de columnas que tenga, que es lo que miramos de manera vertical, decimos que la matriz tiene tantas filas, tantas columnas. Entonces es, por ejemplo, una matriz de 3×5, siempre indicando primero las filas y las columnas. Bien, ahí está la definición en general. Y nombres técnicos como elementos, términos, coeficientes, los numeritos que están adentro. Filas son horizontales, las verticales son columnas, eso lo decíamos. Y que cada matriz se dice en R por M a la N, digamos, este conjunto, el de R por M a la M por N, ¿sí? R, qué sé yo, 5 por 8, por ejemplo, esto es el conjunto de las, uno debería leerlo así, es el conjunto de las matrices con coeficientes reales y matrices de 5 columnas, 5 filas y 8 columnas, ¿sí? De matrices de 5 por 8. Entonces ahí hay todo un conjunto donde viven matrices. Bueno, en general decimos M por N, las matrices, y sobre esos conjuntos podemos definir operaciones, ¿no? Según cómo sean esos conjuntos. Primero la idea de igualdad, está aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de cuándo decimos que las matrices son iguales? Eso lo miramos. Bueno, que todos los coeficientes son iguales. Que no se puede comparar matrices que no son del mismo orden. ¿Sí? Esta es una matriz de una fila y 3 columnas. Esta es de 3 filas, una columna. Esta es de 1 por 3 y esta es de 3 por 1, digamos. Y pensar en la igualdad es precisamente usar que cada elemento, fíjense, 2i más 1, para que a y b sean iguales, 2i más 1, esta cantidad, tiene que ser igual a menos 1. Entonces se plantea esta ecuación, por ejemplo, para resolver ese tipo de problemas. Lo mismo hacemos con, bueno, el 2, chequeamos que se cumple, el 0 está, se cumple, y entonces lo otro que tenemos que pedir es que x cuadrado sea igual a 4, digamos. Entonces encontramos todas las posibilidades de matrices que, no sé, para resolver y usar la idea de igualdad. Después vemos algunas matrices especiales, las matrices nulas, hablamos de estas matrices. Hablamos de todas estas matrices, la matriz diagonal, las cuadradas, la identidad, la matriz traspuesta, de esto no hablamos. ¿Sí? Esto es una operación, como si fuera una operación que se puede hacer sobre la matriz. De esto no hablamos, ahora nos vamos a dedicar un ratito. Y si definimos las operaciones con matrices, definimos la suma, acá está, y todas las propiedades de la suma, es asociativa, tiene neutro, tiene opuesto, y es conmutativa. Todo esto lo chequeamos también, lo miramos, hablamos de estas ideas, están acá. Acá están todas demostradas, de hecho, algunas de ellas. El producto por escalar, otra de las operaciones que miramos. ¿Sí? Multiplicar un número, fíjense, alfa está en R, y multiplicado por una matriz, lo que se hace es multiplicar cada elemento adentro, ¿no? Esta es otra operación. También hablamos de esto, hablamos de las propiedades de la operación, la propiedad distributiva del producto por escalar con la suma de matrices, y también de la suma de escalares con el producto con la matriz, digamos, que es asociativa, que tiene neutro. Bueno, esas ideas también lo vimos. Y queda pendiente ver la idea de producto de matrices. Ahora te recuento un poco para también contarles y visualizar en qué partes del apunte está todo lo que vimos en la clase pasada, y un poco de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo tiene que ver con
la parte de producto de matrices. Y conversar acerca de esas ideas que nos quedaron sin mirar, que son la idea de transposición o matriz transpuesta, digamos. Bien, eso, hice un mapa de la clase de hoy. ¿Sí? El repaso y empezaremos con el producto de matrices. Todos esos conceptos que pasé rápidamente, volando por el apunte, ¿los tienen presentes? ¿Los están usando? ¿Ya han empezado a trabajar con algo así? Sí, sí. Bien, bueno. Digo porque nos vamos a remitir a ellos todo el tiempo, en todo caso lo revisamos. Pero bien, en todo esto habíamos... ahí, no lo voy a abrir. Bueno, habíamos dicho entonces que las matrices están en un conjunto que llamamos R, acá podríamos poner otro conjunto de M por N. Digo, podríamos ser una matriz en un conjunto, por ejemplo, de números complejos en lugar de que sean números reales. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de 3 por 2. ¿Sí? La matriz B, por ejemplo, 2 más I, menos I, 0, 2, no es una matriz de R2, perdón, 3 era, menos 1, 1 más I. No es una matriz que tiene todos números reales. Podría ser una matriz en la que usemos números complejos. Podría serlo. Nosotros en general los ejemplos que vemos, las cuentas que usamos, lo vamos a hacer con números reales por simplicidad de las cuentas, pero fíjense que como ustedes saben multiplicar complejos, en general el producto por escalar y la suma y bueno, todas estas operaciones que vamos a hacer se pueden hacer con números complejos también, aunque no hagamos muchos ejemplos, porque en general los ejemplos que vamos a hacer alcanza con considerar el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Esta salvedad siempre nos vamos a referir a matrices de números reales. Siempre, o sea, en general vamos a trabajar con esto, aunque uno puede aplicar lo mismo en el complejo, porque las operaciones que están involucradas las sabemos hacer también con números complejos. Bien, decíamos, si yo tengo una matriz de R, M por N, se define otra matriz, que es la transpuesta de A, ¿no? Si A es esta matriz, definimos la transpuesta de A como una matriz que la vamos a anotar así, no, esta anotación la vamos a resolver para la traza, perdón, porque hay textos y textos. La vamos a anotar así, A transpuesta, con la T acá arriba, y es una matriz que, fíjense, invierte el orden de cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Porque precisamente lo que hace la matriz es, cada elemento de la matriz transpuesta, ¿se acuerdan que lo poníamos en las mismas letras? O sea, esto es el elemento de la matriz transpuesta en una posición IJ, es igual al elemento de A, pero en la posición JI. Para todo I de 1 a N y para todo J de 1 a M. ¿Sí? ¿Qué está haciendo entonces esta operación? Es como una operación precisamente. Toma la matriz A y lo que está como fila en A lo coloca como columna en la transpuesta. Esto. Si A es la matriz 2, 0, menos 1, 4, menos 8, raíz de 2, ¿sí? A transpuesta consiste en, ¿cuál es el elemento 1, 1 de la transpuesta? Bueno, ¿se acuerdan? Es esto, la relación. El IJ de acá es el
JI de A. ¿Cuál es el elemento 1, 1? Bueno, también es el 1, 1 de A. Entonces me va a quedar 2. ¿Cuál es el elemento 1, 2 de A transpuesta? Bueno, es el 2, 1 de A. El 2, 1 es segunda fila, primera columna. Se pone acá. Fíjense, si quieren seguimos pensando, ¿cuál es el elemento 1, 3? Ah, es el elemento 3, 1. Ah, no está. Ah, bueno, listo. Entonces J termina en 3. En 2, digo. O sea, termina ahí la matriz. Y sigo. Bueno, lo que vamos a ver es que básicamente es colocar esta fila, transponer es colocar esta fila como esta columna. Si uno va siguiendo cada posición, obtiene que a esta fila la transforma en esta columna. Y que a esta fila la transforma en esta otra. Esa es la idea de hacer el efecto de transposición sobre, sobre una matriz A. Es decir, que de algún modo la transpuesta se puede pensar a partir de una aplicación, de una función. Nosotros vamos a pensar como transpuesta, pero la idea de transposición, que es una función de la matriz M por N, y la convierte en una matriz N por M. ¿Sí? ¿Qué hace eso? La operación. A las filas de esta la convierte en columna acá. Nosotros directamente lo tomamos como una definición. Decimos que esta matriz es la transpuesta de A. Cuando pasa eso, es que podemos observar esa relación, es que A transpuesta es la transpuesta de A. Una cosa que vamos a observar, que lo pueden mirar desde el ejemplo de acá, es que si yo tomo a A transpuesta y la hago transpuesta de vuelta, o sea, hago la transpuesta de A transpuesta, ¿qué voy a obtener? ¿Qué se le puede? Claro. Ah, porque otra vez, si agarro esta fila, la pongo como columna, agarro esta fila, la pongo como columna, agarro esta fila, la pongo como columna, bueno, ya. Esta es una de las propiedades de la transposición. Otra propiedad que no es tan obvia es que si yo tengo un par de matrices y las multiplico, con todas las cosas que eso implica, porque A debería estar, ¿se acuerdan? En M por N, entonces B tiene que estar en N por S, qué sé yo. Bueno, el tema es que si hago A por B y la transpongo, la transposición es el producto de las matrices, pero tomado al revés. Bueno, hay varias propiedades así, con la transposición. ¿Sí? Están ahí en el apunte, revísenlo, digo, hay varias que no vamos a hacer. Pero a partir de la función de esta idea, perdón, de transponer, aparecen ciertas particularidades. Por ejemplo, si A es cuadrada, A transpuesta está en el mismo espacio, perdón, en el mismo conjunto que A. ¿Sí? Ambas, A transpuesta y A, están en el mismo conjunto. Fíjense que en el ejemplo que vimos no pasaba eso, porque A está ¿de qué orden es A? ¿Cómo se dice? 2 por 3. Y A transpuesta. 3 por 2. Bueno, entonces son incomparables una con la otra, ¿no? Uno no podría decir ni sumarlas ni nada. En cambio, cuando es cuadrada, A y A transpuestas están en el mismo conjunto. Eso es como importante observar. Entonces uno empieza a observar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, si podría ocurrir, ¿no? Que A transpuesta sea igual a A. Podría ocurrir esto. Porque ahora sí las puedo comparar. Por ejemplo, supónganse, si A fuera la matriz, voy a hacer un ejemplo, 2, 1, acá voy a poner un menos 2. Y yo quiero que A transpuesta y A sean iguales. ¿Cuánto debería valer? Acá, pensemos un poquito. ¿Qué número debería poner acá
De modo que cuando yo haga la transposición, ¿no? Hago esta idea de transponer, de agarrar esto, ponerlo como... Y no observe que haya un cambio. ¿Qué número debería haber? Menos 2. Menos 2. Claro, menos 2. ¿No? Este es un caso en que si yo tomo la matriz A y hago la simetría, perdón, ya estoy metiendo una palabra que no quería, hago la transposición, resulta que son iguales, uno no detecta ese cambio que acá es más obvio, ¿no? Acá la fila se convirtió en columna y es obvio, si lo vemos gráficamente, digo. Así, escrito, digo. En cambio acá no se ve tan obvio. Bueno, eso tiene un nombre, y es que precisamente que A es transpuesta, es simétrica, ¿no? Porque al hacer esa acción no cambia, ¿no? Entonces, si pasa que A es igual a A transpuesta, A se dice simétrica. Por ejemplo, este que armamos recién. ¿Sí? Esta es una cosa re importante. Y en contrapartida a eso, o junto a eso, digamos, hay casos de matrices que cuando la transpones son igual a ella, pero cambiada de signo. O sea, en ese caso, A se dice antisimétrica. Acá aparecen nombres que se relacionan con cuando vimos relaciones, ¿no? Se relacionan con relaciones. Escúchenme a mí, mi facilidad de vocabulario. ¿No? Digo, la simetría y la antisimetría, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una matriz, vamos a pensar en un ejemplo. Ya transpuesta, no importa el orden. Tratemos de armar una matriz eso, de 2 por 2, de modo que cuando sea transpuesta sean iguales pero cambiadas de signo, digamos. Ya. Ayúdenme con esto. A ver, el chat se puso activo. Espero que... 0 en el primer lugar, decís, en el 1, 1, Ezequiel. Tiene que ser 0 porque el 1 la comparten. Tiene que ser 1, 1. acá. ¿Por qué decís? Porque el espacio 1, 1 es siempre 1, 1. Claro, y entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué más? ¿Por qué no podía? ¿Y? ¿Perdón? No le va a cambiar el signo. Claro, está bien. Cuando le cambio el signo no cambia de valor, digamos. Tal cual, es eso. Entonces ahí hay algo re importante que observar. Está bien. Entonces digo, ahí hay algo importante que observar. En la diagonal tiene que haber ceros, ¿no? Para que sean antisimétricas. No en toda la diagonal, porque el 1, 1 no se modifica, el 2, 2 tampoco, el 3, 3 tampoco. Como que son objetos, se quiere que en esta idea de transponer quedan en el mismo lugar, ¿no? Son todos esos elementos. Si yo agarro una matriz y hago la transposición, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, y todos los que están en ese derrotero se quedan fijos, digamos, en algún lado, ¿no? Siguen estando en el mismo elemento, ¿no? ¿Qué pondría acá? Armemos un ejemplo acá. Y acá. Y, 2, y abajo 2 tiene que ser. ¿2? Tiene que ser el mismo número. ¿Y abajo tiene que ser el mismo número? ¿Decís? No, sí. El opuesto no tendría que ser. Antes. Menos 2. Acá un menos 2. Claro. No sé. Claro, porque yo agarro esto, lo transpongo, o sea, A sería 0, 2, menos 2, 0. Esta sería A, tal cual. Y menos A, está bien. Es lo mismo, cambiado de signo. Me queda 2, menos 2, tal cual. Ahí está. Tienen un ejemplo de matriz antisimétrica. Lo interesante es que de acá surgieron dos cosas re importantes, ¿no? Si la matriz es cuadrada y... Perdón.
Si la matriz no es cuadrada, no tiene sentido mirar simetría o antisimetría, no va a ocurrir eso, ¿no? Es lo primero que tenemos que mirar. Y si la matriz es antisimétrica, dos cosas que observamos es los A sub I tienen que ser todos ceros, ¿sí? Los que están en la diagonal, y los A y J tienen que ser el opuesto de AJI, perdón. J. Con eso construyo cualquier matriz antisimétrica. Y para compartir la misma observación, para la simétrica sería que el A y J tiene que ser igual a AJI. Siempre. Bueno, ideas de la simetría, digamos. Eso había quedado como en el tintero de la clase anterior. Para pensar en la idea de producto, antes de pensar, bueno, pero me voy a anticipar, me voy a expoliar un poco. No exfoliar, sino expoliar. Vamos a pensar con la idea de producto, pero antes de eso, quisiera que hagamos un ejercicio. Ustedes hagan un ejercicio. Y tiene que ver con esto. Ejercicio. Una empresa, voy a tratar de usar palabras que no son de mi campo, pero bueno, ustedes me podrán corregir. Fabrica un bien para el cual necesita tres insumos. Tienen dos proveedores y le pasaron la siguiente lista de precios. Yo lo que voy a hacer es ordenarles la matriz de un cierto modo particular. Supongamos en esta fila voy a poner el proveedor 1, todos los datos del proveedor 1, y en esta fila todos los datos del proveedor 2. Y en esta columna voy a poner los precios del insumo 1, en esta columna los precios del insumo 2, y en esta columna los precios del insumo 3. Podríamos haberlo ordenado de esta manera, pero les voy a poner los datos de esa manera. Entonces, supongamos que esto vale, no sé, 7, 2,5 y 32. Y este vale 6,50. 3 y 31,80. Expresado en miles de kilogramos de cada insumo, perdón, miles de pesos por cada kilogramo del insumo. ¿Sí? O sea, el insumo 1, el proveedor 1 lo vende a 7.000 pesos el kilo, etc. ¿Está bien? El insumo 3 a 32.000 pesos el kilo. Bien. Ahora el siguiente problema. Se necesita comprar
50 kilogramos del insumo 1, 75 kilogramos del insumo 2 y 90 9 kilogramos del insumo 3. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto es el costo en cada proveedor? Bien. ¿Se le animan? Sí. Bueno, tomemos un ratito. Es largo el enunciado, si quieren vuelvo a la hoja anterior, pero quería plantear una situación medianamente real. ¿Necesitan los datos anteriores? Yo creo que estas son cuentas que pueden hacer cualquiera de ustedes, ¿no? Les presenté la información como matriz, porque acordamos este modo, de algún modo, este modo de decirlo. ¿Cuánto se gasta con el proveedor 1 y cuánto el proveedor 2 si quiero comprar esta cantidad de insumos? Con el proveedor 1 me dio 825,50. A ver, proveedor 1, 800. Es lo mismo. Y con el 2, 836,2. Con 20, sí. El total, ¿no? No por insumo. 836,2 acá y este con 50. Con 50, sí. Bien. ¿Cómo obtuvieron esta cantidad? ¿Me pueden contar? Claro. Multiplicando cada uno de los insumos, el precio de los insumos de cada proveedor por el peso. Ok, entonces, por ejemplo, 7 Por 50. por 50 kilos es de eso. Sí. Sí. Y 2,5 más 2,5 por 75. Más 32 por 9. 32 por 9. Y en el cambio en este caso era 650 Sí. por 50. 3 Más 3 por 75. y 31,8. 31,80 por 9. Fíjense que, nada, es una cuenta que me parece que no es nada del otro mundo, pero acá están presentes las mismas cantidades, ¿no? Y de algún modo está presente la matriz también. En este ordenamiento que lo miro así. Entonces, el producto que vamos a inventar no es más que este modo que acaban de hacer ustedes, esta cuenta que acaban de hacer ustedes. Vamos a inventar un producto entre matrices. ¿Qué matriz? Bueno, esta matriz, para nosotros, es la que tiene insumos y los proveedores, ¿no? Bueno, yo voy a poder multiplicarlo por una matriz, que lo vamos a ordenar de cierta manera, esta cuenta, que sea la cantidad de insumos que necesitamos. Entonces, fíjense, si uno piensa en esta cuenta, no es otra cosa que
la matriz que hicimos recién, que teníamos recién, multiplicada por un vector, digo vector anticipándome a un montón de cosas, por una cantidad que me dice la cantidad de insumo que quiero comprar. Si yo multiplico por 50, 75, 9, si ubico de esta manera arbitraria, ¿no?, los números, y antes teníamos ordenado la matriz así, era 7, 250, 32, 650, 3, 31, 80, ¿no? La matriz está ordenada de esta manera. Sí. Fíjense que de algún modo podemos, si disponemos de esta manera, ordenamos de esta manera, podemos inventarnos, que esa es la idea del producto, inventarnos una manera de hacer las cuentas. Que de algún modo, fíjense que para el resultado que obtuvimos para la cuenta de proveedor 1, utilizamos la fila correspondiente al proveedor 1 combinada con la cantidad de insumos que tenemos que comprar de cada uno, que lo ordenamos insumo 1, insumo 2, insumo 3, de esta manera, porque acá lo teníamos ordenado como insumo 1, insumo 2, insumo 3. Si no lo hubiéramos ordenado en el mismo orden que acá, digamos, que tenga un sentido esto. Y combinamos de algún modo el número de acá con el número de acá. ¿De qué modo? Y de un modo muy caprichoso lo combinamos. Multiplicamos este con este. Multiplicamos este de acá con este de acá. Y multiplicamos este de acá con este de acá. Y después agarramos y sumamos todas esas cantidades. Todas esas cantidades las sumamos. Porque para nosotros era lógico que teníamos que hacer eso. Bueno, esta operación que hicimos acá, entre esta fila y esta columna, digamos, ubicada de esta manera, la vamos a definir como producto. Eso va a ser un producto. Y fíjense que en el otro caso, en el caso del proveedor 2, en lugar de usar la información que corresponde para el proveedor 1, usamos la información que correspondía para el proveedor 2. Combinándola con cuál? Y con esta misma, porque esta es la columna que me indica la cantidad de insumos de cada uno que quiero comprar. O sea que otra vez esta información la necesito y la combino ahora con esta información. ¿De qué modo? Del mismo modo. Este primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el segundo elemento, el tercer elemento con el tercer elemento. Y después sumo todas las cantidades. ¿Lo ven a eso? Yo me quería como de un poco simplificarlo en este sentido. Ahora vamos a definir el producto, van a ver que bueno, tiene su definición formal, tiene su historia eso. Pero no pierdan de vista que era una operación que ustedes ya sabían hacer, que solo que la estamos presentando de algún modo distinto, que me simplifica o me ordena de alguna manera particular la combinación de cierta información. En este caso, los precios de dos proveedores para 3 insumos y la cantidad, y por otro lado, la cantidad de insumos que necesito comprar. ¿Podemos seguir con el producto, les parece? Sí. ¿Sí? Bien. Definamos el producto entonces, pero el producto va a recuperar esta idea que hicimos acá. Definamos el producto. Ah, no, no era eso. Era este botón. Ahí está. Entonces vamos a definir el producto. Primer cosa a tener en cuenta, fíjense que uno va a poder definir el producto entre matrices. Supongamos que tengo una matriz de m filas y n columnas. Lo importante para poder definir el producto es que la matriz que voy a usar para multiplicar a la derecha de B, fíjense que lo que tenemos que hacer es combinar esta cantidad de datos con esta cantidad de datos. O sea, tiene que tener la misma cantidad, es decir, la misma cantidad de columnas que tiene la matriz de la izquierda, tiene que tener de filas la matriz que pongo a la derecha. O sea que para poder hacer el producto, la matriz B tiene que ser una matriz que tenga la misma cantidad de filas que de columnas tiene la matriz de la izquierda. No sé, Rn por no sé, S, cualquier cosa. ¿Y cómo es el producto? Entonces, si las matrices son así, se define, digamos, el producto entre matrices
del siguiente modo. A por B es C, una matriz C, tal que el elemento IJ de C se va a construir como, fíjense, ¿cómo es el elemento, el 2, 2, por decir alguien, el 1, 1, o el, perdón, este no es el 2, 2, este es el 2, 1, y este es el 3, 1. ¿Cómo es? Una matriz Claro, no ¿cómo de es esa. el resultado? ¿Qué usé? Para el primer elemento usé la fila 1 y la columna, bueno, en este caso es la única, la columna 1. Pero para hacer esa cuenta, tengo que usar cada elemento con cada elemento. ¿Sí? Tuve que ir multiplicando cada elemento con cada elemento. Entonces, cada elemento del producto se va a construir multiplicando elementos de A y elementos de B. Pero no cualquiera. Todos los elementos que están en la fila I de A multiplicados por todos los elementos que están en la fila J de B. ¿Y cuáles? Bueno, ¿qué son? Vamos a poner todos. El primer elemento de la fila I con el primer elemento de la fila J. El segundo elemento de la fila I con el segundo elemento de la fila J. Todos. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, todos, todos, todos. Y después, ¿qué hacemos con eso? Lo sumamos. Bueno, esto se anota así. Ahí, voy a poner bien ese símbolo porque... Ahí está. ¿Y cómo se anota esto? Con K desde 1, es decir, del primer elemento hasta el último elemento de la fila I. ¿Y cuál es el último elemento? Bueno, tiene n elementos. Cada fila de A tiene n elementos, porque hay n columnas. Esa es la definición del producto. Es exactamente lo que hicimos recién. Recién lo hicimos con una matriz de 2 por 3 y una de 3 por 1. ¿Sí? En el ejemplo de recién teníamos la matriz. Voy a volver a los colores que teníamos. 7, 650, 250, 3, 32, 31, 80, ¿no? Multiplicada por la matriz, ¿qué color le habíamos puesto? Rojo. De insumos, la cantidad de insumos que necesitábamos comprar, que era 50, 75, 9, ¿no? Y eso me había dado como resultado dos números. Uno correspondiente al proveedor 1, otro correspondiente al proveedor 2. ¿Dónde están? Esto, 825,50 y 836,20, ¿no? Sí. Fíjense, en este caso hicimos exactamente esa cuenta. ¿Cómo calculamos este primer elemento? Este sería el C11 en esa... ¿Cómo lo calculamos esa cuenta? Bueno, hicimos 7 todos por los elementos, 50 más 2,50 por 75, 32 claro, por 9. hicimos todos los elementos de la fila 1, el A11, el A12, el A13, multiplicados por los correspondientes elementos de la columna 1. Porque bueno, esta matriz tiene una sola columna. ¿Sí? El 1, 1, el 2, 1 y el 3, 1. Cambiando los índices K. Bueno, lo mismo para el C22. Lo tuvimos así. ¿Sí? Hagamos otra cuenta, si practicamos el producto entre matrices. Supongamos una matriz 1, 1, 2, 4 y la matriz B,
1, 1, menos 5, 6, menos 2, 0. Y quiero hacer A por B. ¿Qué me dicen? ¿Cómo hacemos? No se puede, porque se una es 2 puede. por 2 y la otra es 3 por 2. Bien, 3 por... primer cosa a mirar, lo primero que hay que mirar es ¿de qué orden es A? Es 2 por 2. ¿De qué orden es B? 3 Es por 2. 3 por 2. ¿Sí? ¿Puedo hacer A por B? No. ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas que tiene A, la matriz de la izquierda, es diferente de la cantidad de filas que tiene B, la matriz de la derecha. No se puede hacer este producto. Sí se puede ver por A, ¿no? Bien. Entonces sí. Hagamos B por A. ¿Podemos hacer B por A? Sí. ¿Cuál es la matriz de la izquierda? B. ¿Cuántas filas, columnas tiene? 2. La matriz de la derecha, A. ¿Cuántas filas tiene? 2. Este producto sí se va a poder hacer. ¿Sí? Esta cuenta sí se puede hacer. Pongo B a la izquierda. A la derecha. Y voy a hacer el producto. El primer elemento, el 1, 1. A, 1, 1. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que tomar la fila 1 y la columna 1 para construir el elemento que va acá. ¿Sí? ¿Cómo hago esa cuenta? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Primer elemento con primer elemento de selección de fila y columna, que me da 1 por 1. Más segundo elemento por el segundo elemento, 1 por 2. Ahora voy a hacer el elemento, ¿cuál sería? El 1, fila 1, columna 2. Esto es el 1, 2. Entonces, ¿qué hago? Fila 1 de acá con la columna 2. Ese es el elemento que voy a tener que escribir acá, utilizando esos. Porque está en la posición 1, 2, fila 1 de la izquierda, columna 2 de la derecha. ¿Qué cuenta hago ahí? Es primer elemento por primer elemento, más segundo elemento por segundo elemento, 1 por 4. Fíjese, esta matriz tiene 2 columnas, con lo cual el resultado va a tener 2 columnas, porque no hay una columna 3 como para seguir escribiendo para este lado. Entonces paso a la fila siguiente. La fila siguiente tengo este elemento de acá, lo construyo como menos 5 por 1, más 6 por 2. Primer elemento de la segunda fila con primer elemento de la primera columna. Más segundo elemento de la segunda fila con segundo elemento de la primera columna. ¿Seguimos acá? Para este elemento de acá, que es el elemento 2, 2, tengo que hacer fila 2, columna 2. ¿Qué queda? Menos 5 por 1, más 6 por 4. Primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento y se suma. El elemento 3, 1 del producto es con fila 3, columna 1. Menos 2 por 1, más 0 por 2. Y el último elemento, que es el 3, 2, fila 3, columna 2. Menos 2 por 1, más 0 por 4. El resultado entonces es 3, 5, 7, ¿sí? Menos 5 más 12, 7. Menos 5 más 24, 19.
menos 2 y menos 2. ¿Está bien? Esta es una operación que hemos definido un modo de multiplicar matrices. Estas son dos matrices cualquiera, no tiene ningún sentido. Bueno, es un producto de dos matrices, me da otra matriz como resultado. Lo que signifique cada numerito de esto dependerá del sentido que cobre cada una de las matrices, ¿no? Recién vimos un ejemplo donde cada matriz tenía un sentido, entonces el resultado tenía un sentido también. Ahora apliquémoslo como operación, producto entre matrices. Claramente no es muy parecido, nada parecido, al producto de los números reales, a simple vista, ¿no? Si uno mira más profundo, por ahí se parezcan, pero en general no se parece mucho, ¿no? De hecho, podemos observar algo que los números reales nosotros recontra sabemos que acá no se está cumpliendo. ¿Ya se dieron cuenta de eso? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, tal Y cual. acá sí. Acá, como definimos un producto que no es el producto de los números reales, sino que es el producto de matrices, definimos un producto, también a A y a B le llamamos factores. Y en este caso, el orden de los factores sí puede alterar el producto. Con lo cual esa frase deja de tener validez, o sea, sentido de verdad, digamos. Deja de ser verdadera en este conjunto, ¿no? Claro, la propiedad conmutativa. Entonces, fíjense que vamos a observar esas cosas acerca de las propiedades de esta operación. Propiedades, observémoslo. En general, es no conmutativo. Es asociativo. Uno puede hacer, es decir, si uno tiene A de M por N, B de N por S, y otra matriz C, que ¿cuánto debería ser? De S, perdón, R, S por T, le voy a poner. Hacer A por B se puede. Y eso lo puedo multiplicar por C después. Ahora vamos a observar algo que no dijimos todavía. Vamos a ser explícito. Y también puedo hacer A y después multiplicar al producto entre B y C, porque fíjense que B y C también se pueden multiplicar, porque coinciden los índices de las columnas de B y de las filas de C. Y es interesante observar esto, que no lo hicimos todavía, pero lo vamos a hacer. ¿De qué orden es el producto de A por B? ¿Y de qué orden es el producto de B por C? N. M por S. Tal cual. Esto me da una matriz que es de M por S. Digamos, de algún modo, Es de N. de M por S, ¿no? Ah, sí, sí. Acá el nexo entre estos dos Sí. es el N. Entonces, como que el orden, como que no, el orden termina siendo de M filas y S columnas. Y esta matriz C, bueno, como lo definimos recién, tiene que ser una matriz de S N por por T. Y este producto, tal cual, este es de N por T. Y esta matriz A, bueno, por definición fue de M por N. Entonces, en cualquiera de los dos casos, no solo decimos que se cumple, sino que estamos observando que tiene todo sentido esto. ¿De qué orden son las dos matrices? A por B, después C, y multiplicar A al producto de B por C. ¿De qué orden son? MT. M, T. Bueno, no solo por esto, no solo porque cierra todo el tema de los órdenes
de los productos, sino porque, bueno, también se cumple la igualdad, digamos. Esta igualdad es fuertísima. No lo estamos demostrando, pero por lo menos observamos que tiene sentido en los productos y en los órdenes que tiene que dar. Bien, es no conmutativo, sí es asociativo, ¿sí? Acá es importante entonces observar que uno puede multiplicar a izquierda o a derecha y no necesariamente da el mismo resultado, aun cuando se pueda multiplicar a izquierda y a derecha, porque a veces uno puede hacer A por B y también hacer B por A. En el ejemplo que vimos, no. Solo vimos un ejemplo donde A por B no se podía y B por A sí. Bueno, hay ejemplos donde A por B se puede y B por A también. Por ejemplo, si A fuera de 2 por 3, se podría hacer A por B. Pero me daría una matriz, el resultado me daría una matriz de 2 por 2. En cambio, B por A me daría de 3 por 3. Entonces no hay sentido de igualdad ahí. Pero aún cuando se puede y da el mismo orden, no me garantiza nada que se cumpla. Por eso es no conmutativo. De hecho, hay toda un área del álgebra que estudia los conjuntos de matrices, porque sí los hay algunos, que sí conmutan, ¿no? Hay ciertas matrices que son matrices conmutativas y ahí aparece todo un universo de estudio. Bien. Fíjense, esto digo. Si la matriz fuera cuadrada, si A y B son cuadradas, se puede hacer A por B. A por B es una matriz de n por n, también es una matriz cuadrada. Y se puede hacer B por A. También es una matriz cuadrada. Pero nada me garantiza, o sea, nada no. Sí, hay varias cosas que garantizan, pero digo, no necesariamente ocurre que A por B sea igual a B por A. Veamos un ejemplo. Una matriz de 2 por 2. O sea, 1, 1, 2 menos 1. Y la matriz 3, 0, menos 1, 1. Lo hice con tanta confianza porque es muy raro pegarle a un par de matrices que conmutan, ¿no? Si hacemos el producto así, como está, y después hagamos el producto así, a ver cómo le da. Es tarea para ustedes, ¿eh? Ya que estamos, practicamos el producto. A ver, ¿cuánto da acá el 1, 1? ¿Qué tengo que hacer? Fila 1 con columna 1, ¿no? ¿Cuánto da? Menos 3. A ver, hacemos 1 por 3 más Más 1 por menos 1. menos 1 da 2. 2, ¿no? 3 menos 1, 2. Ahora, para este elemento de acá hago fila 1, columna 2, porque es el elemento 1, 2. Me queda 1, tal cual. Porque es 1 por 0 más 1 por 1. Para este elemento de acá es fila 2, columna 1. 2 por 3, 6, más 1, 7. Y en este me da menos 1. Bien, hagamos este producto al revés. Primer elemento. Fila 1 de la izquierda con columna 1 de la derecha. 3. 3, ¿no? 3 por 1 más 0 por 2. 3, tal cual. Fíjense, ya está. Ahí ya podemos decir que son distintas, ¿no? Porque deberían ser todos los números iguales. Si quieren, completen las cuentas para practicar esto del producto. Falta calcular estos tres valores, complétenlas. Pero fíjense que ya podemos decir que
hacer el producto en un sentido y en el otro, ya son distintas. O sea, en general esto no ocurre, aun cuando se puede hacer las dos cuentas, aun cuando siempre son del mismo orden, etc. En general no ocurre. Lo que sí ocurre es que hay una matriz que es muy particular, que nosotros ya le dijimos, hay una matriz que conmuta, digamos. Hay una matriz de las especiales, que conmuta. ¿Qué quiere decir? Que si multiplico a izquierda y derecha, el resultado me da lo mismo. Y es la matriz de identidad. O sea, si I sub n es la matriz identidad de orden n, es decir, es una matriz de n por n, resulta que la matriz identidad multiplicada por cualquier matriz A me da lo mismo que A multiplicada por la matriz identidad, es decir, a derecha e izquierda da el mismo resultado, y en ambos casos da A. Eso es algo muy interesante de observar perdón, esto para toda matriz de orden n, ¿no? Y les propongo el siguiente ejercicio. Tomar una matriz cualquiera, cuadrada, multiplicarla a izquierda y a derecha, o sea, dos cuentas acá, a izquierda y también a derecha, en dos cuentas diferentes, digo, por la identidad de ese orden. Si eligen una matriz de 3×3, acá ponen una identidad de 3×3. Si eligen una de 100%, acá ponen una de 100% de la identidad. Si eligen una de 2×2, lo mismo. Y que un poco en esas cuentas que vayan haciendo, observen lo siguiente. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué particularidad tiene la matriz de identidad y el producto que, aunque sea en el ejemplo, vayan observando de por qué pasa que esta matriz conmuta derecha e izquierda, por un lado, y aparte no modifica la otra matriz, ¿no? Nada, háganse ese ejercicio. Si quieren hacer de 2×2, de 3×3, no sé, el tamaño que quieran. Van a ver que tiene un sentido de por qué pasa esto. Bueno, lo interesante es que sucede y esta es la matriz de identidad. Fíjense que esto actúa en la operación producto, actúa como el 1 para el producto de los reales, ¿no? O sea que, ¿se acuerdan que a esto le poníamos nombre? ¿Sí? Que hay un neutro del producto. O sea, todo muy recortado, ¿no? Si estamos en el espacio de las matrices cuadradas, hay un neutro del producto. Para otras matrices rectangulares tal vez no. ¿Sí? O sea, es otra propiedad del producto. Del producto en matrices cuadradas. Aparte de ser asociativo, o sea, si consideramos esto, digo, consideramos las matrices cuadradas, la matriz de identidad es el neutro del producto. ¿Sí? Es lo que decíamos antes, que la identidad por A, por un lado conmuta, por eso hay que decirlo dos veces, que eso ya es raro, y eso me da A, es decir, no modifica a la. Y cada vez que encontramos un neutro en una operación, ¿qué es lo que hacemos automáticamente?
Lo hicimos, ¿sí? ¿Buscamos el opuesto? Claro, vemos si hay un opuesto para esta operación, ¿no? Cuando hicimos con la suma, nos preguntamos, si hay un neutro, el neutro de la suma, ¿cuál era? En matrices, digo, ¿no? La matriz nula. La matriz nula, tal cual. Y dijimos, ¿tendrá un opuesto? Cada vez que hay un neutro en una operación, nos fijamos si hay un opuesto, porque un opuesto es precisamente algo que lleva a cualquier matriz, siempre está asociado 1 a 1, es decir, cada matriz tiene su propio opuesto, a ese neutro. En el caso del producto de números, ¿cómo le llamamos al neutro del producto? Le ponemos otro nombre nosotros. ¿Qué nombre usamos? Ahora estoy preguntando por el producto en reales, en números reales. ¿Cómo le llamamos? Al opuesto. ¿Sí? La pregunta es esta, a ver el chat si lo dice. Inverso multiplicativo, tal cual. Es el inverso. Ese es el nombre que usamos. O sea, cuando hablamos de suma, hablamos de opuesto, cuando hablamos de producto, hablamos de inverso. Y aún así, muchas veces reforzamos con la idea de inverso multiplicativo. Sí, tal cual. Ese es el nombre que le damos. Entonces, si hay un neutro del producto, de un producto raro que acabamos de definir, la pregunta que sigue es, ¿habrá para cada matriz? Inverso multiplicativo. ¿Habrá un inverso multiplicativo? Y yo quiero que recordemos alguna cosa, pero otra vez, volviendo a los reales. Acá voy a traer como la nube del recuerdo. Y acá estamos pensando en números reales. Nosotros en un momento definimos, no en esta cursada, pero sí en un momento se familiarizaron con el producto entre números reales. Y de ese producto nosotros dijimos, bueno, es conmutativo, es asociativo, tiene neutro y tiene inverso. Eso lo dijimos. ¿Sí? Bueno, ahora estamos haciendo como el mismo recorrido para matrices. Vamos a poner matrices cuadradas. También definimos el producto. Vimos que el conmutativo no se cumple, el asociativo sí. Si son matrices cuadradas hay un neutro y acá todavía tenemos la duda de qué pasa con el inverso. ¿Sí? Pero yo quiero que recordemos esto. ¿Todo número real tiene inverso? ¿O cuál es la condición para que tenga inverso? Que no sea el 0. Que no sea el 0, tal cual. Porque precisamente decimos inverso. ¿Qué quiere decir esto por definición? Que si A distinto de 0 es número real, existe A a la menos 1, ¿cómo lo calculo? ¿Lo anotamos? Raíz. Sí. ¿Cómo calculo el inverso multiplicativo de cualquier número si no es el 0? Por ejemplo, el inverso multiplicativo del 1/3, ¿cuál es? 3. Sería 1 sobre A. Claro. Las dos cosas son ciertas. Es 3 porque es 1 sobre A, tal cual. Entonces, fíjense que acá hay una cierta condición para garantizar que un número real tiene inverso, que es que no puede ser 0 y hay una formulita para calcular el inverso. Bueno, esa es la gran pregunta que tenemos ahora. ¿Habrá inverso multiplicativo? La pregunta es, ¿existirá, vamos a anotarlo así, a la menos 1, tal que a la menos 1 por a me dé lo mismo que a por a la menos 1? Hay que anotarlo de las dos maneras, porque no existe la idea obvia de conmutatividad.
y que eso me dé el neutro del producto? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta. Me voy a poner serio un rato. Esa pregunta no la vamos a poder responder inmediatamente. Pero fíjense que lo que quiero de un modo es como enterarlos o compartir con ustedes esta idea de que la estructura algebraica que estamos tratando de mirar son las mismas preguntas que nos hacemos para la operación de suma producto en los números reales, o que nos hicimos para la operación suma y producto para los números complejos, o que nos hicimos para la suma, ahora cuando hicimos matrices, estamos haciendo lo mismo para las propiedades, en este caso del producto raro que hemos definido, para las matrices. Como entenderlo desde esa estructura me parece que ayuda a decir, bueno, después nos metemos en el mar del detallecito de cómo será el ala menos 1, etc. Dos cosas que quería contarles. Una es que hay una condición para que exista el inverso multiplicativo. Eso ya lo vimos en los reales, le metimos una condición, que A no sea 0. Y aparte, dijimos, el inverso multiplicativo tiene esta forma en los reales, ¿no? Dijimos, es 1 sobre A. Bueno, ese es el plan también. De algún modo encontrar una condición, algo que me diga, ¿cómo me doy cuenta de la matriz que tengo que mirar para ver si tiene o no tiene un inverso? Y por otro lado, bueno, si tiene un inverso, ¿cómo será la formulita que me permite calcular ese inverso? ¿Sí? Ese es el camino que vamos a ir desarmando de a poquito. Ahora por un rato nos vamos a olvidar de esa pregunta, pero es una pregunta que hay que instalar, y bueno, pareciera que nos estamos distrayendo en lo que sigue, o nos vamos a distraer con otras cosas, pero es todo el trabajo de abajo para llegar a la idea de inverso, y de paso nos va a servir como herramienta para otras cosas. Pero toda la parte teórica de herramienta para de mostrar por qué hay un inverso, y nos va a servir también como una herramienta práctica. Las dos cosas. ¿Está bien? Es decir, abandonamos la pregunta ahora, la retomaremos en algún momento, y ahora iremos haciendo otras cosas que nos van a servir para responder esa pregunta.